Pero vamos a ver un tema que ha sido candente, un tema muy candente en esta última semana, seguramente el más candente de todos, porque está muy vinculado con la lucha política. Y ya sabéis de qué estoy hablando, ¿no? De los precios de Mercadona. De si Mercadona ha aumentado los precios más de la cuenta para aprovecharse y sacar tajada, para ver si está aumentando los beneficios mucho más de lo que debiera. Y todo esto a raíz de algunas declaraciones de Ione Belarra, que lo que dijo era que Roig, ¿no? el dueño de Mercadona, era un capitalista despiadado, ¿no? Creo que fueron esas sus palabras, que es casi una definición, ¿no? Como para un capitalista que no tiene piedad, porque al fin y al cabo está acumulando riqueza, mientras hay grandes capas de la población que no tienen tanto ni muchísimo menos, y que además esa riqueza se genera con el trabajo de otras personas, y que, bueno, ha sido contestado de una forma bestial por parte de la derecha para tratar de ofrecer una imagen muy buena, muy bondadosa de Mercadona. Y vamos a analizar con los datos que tenemos, que no son muchos, pero vamos a analizar si es verdad o no esa idea que tenemos todos en la cabeza, porque tenemos esa sensación cuando vamos a los supermercados, concretamente Mercadona, muchísimas fotos se han hecho, muchísimas declaraciones, muchísima gente diciendo que en Mercadona se han disparado los precios mucho más que en otros supermercados, ¿no? Entonces, claro, eso uno acaba pensando, joder, pues se están aprovechando, porque uno podría entender que un supermercado aumentara los precios si se le está aumentando el precio de sus costes, ¿no? Porque para no perder margen de beneficio, pero si lo hace más de la cuenta, ya uno empieza a sospechar de que se están aprovechando, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a intentar responder con una serie de datos, una serie de indicadores, los que tenemos, porque no podemos concluir rotundamente que lo esté haciendo o no, porque esos datos son muy difíciles de conseguir, no son fiables en muchos casos, pero creo que con los datos que os voy a traer, alguna idea nos podemos hacer, ¿eh? Para empezar, os presento un argumento que utiliza la derecha para decir que en realidad no tanto Mercadona, sino como los supermercados, no están aumentando los precios más de la cuenta. Esto es un gráfico que fue publicado en 5 días, si no recuerdo mal, que es la sección económica del País, que refleja que los precios de los supermercados están aumentando menos en términos porcentuales que los precios en origen, de esos alimentos que salen del campo, de esos agricultores, de esos ganaderos, donde ha aumentado más en términos porcentuales que los precios de los supermercados, ¿no? También tenéis otra barra, ¿no? Otra línea, perdón, que sería la de la industria, los intermediarios, ¿no? Y el gráfico, como ahí podéis ver, pues la línea roja es la de los precios en origen, que habría aumentado en términos porcentuales bastante más que los precios de los intermediarios, que sería la amarilla, y de los precios del consumidor, que serían los supermercados, mayoritariamente, en los azules, ¿no? En la línea azul. Entonces, claro, cuando alguien ve este gráfico dice, ostras, pues puede que tengan razón. Que la tesis de este artículo era que los supermercados estaban conteniendo el incremento de los precios en origen. Y bueno, uno cuando ve este gráfico puede de verdad creerlo, ¿eh? Y decir, oye, pues mira, a lo mejor hay que darle las gracias y todo a los supermercados que no están incrementando tanto los precios como debieran. Pero cuidado, ojo, ese gráfico no es riguroso. No es riguroso, está cometiendo un error de aritmética básica y no se pueden extraer las conclusiones que al final arroja ese artículo, ¿no? Y ese periodista. ¿Por qué? Pues porque en realidad, si os fijáis, los precios de origen y los precios de los intermediarios y los precios finales están interconectados entre sí. Siempre hay uno más alto que el otro. Primero están los precios en origen, luego están los precios intermediarios y luego están los precios del supermercado. Han tenido una evolución ascendente, uno se forma sobre el otro. Por lo tanto, los precios en el supermercado son más elevados necesariamente para hacer beneficio que los precios en origen. Y esto tiene implicaciones a nivel porcentual por aritmética básica. Os traigo un ejemplo muy sencillito para que esto se vea bien. Imaginemos que el precio de unos alimentos en origen es de 1 euro, ¿vale? Y que por el incremento de los precios de la energía tiene que sumarle 0,2 euros, es decir, 20 céntimos, para poder mantener el margen de beneficio. Vamos a quedarnos ahí. Entonces, claro, el precio de los agricultores y ganaderos habría aumentado un 20%, de 1 euro a 1,20. Bien, ahora llega el intermediario, compra ese producto
Y, claro, si no quiere perder margen de beneficio, como ha aumentado en 20 céntimos, pues incrementa también en 20 céntimos el precio final. Y se lo lleva a los supermercados con un incremento el mismo que en el de origen, 20 céntimos. Pero si haces el cambio porcentual, el cálculo en incremento porcentual, no te sale 20%, te sale 17%. Una cuestión de aritmética básica. Es que si tú tienes un nivel superior, pues el cambio porcentual va a ser menor. Y esto lo veis claramente luego cuando llega al supermercado y si subir más los precios de la cuenta, solo esos 20 céntimos de los que hablamos en nuestro ejemplo simplificado, para que no pierdan margen de beneficio, tendríamos que el incremento porcentual es del 14%. ¿Vale? Entonces vemos en este ejemplo simplificado, es lo que nos arrojaba este gráfico, que como los supermercados tienen niveles de precios superiores, por lógica, porque tienen que hacer margen de beneficio sumando los anteriores, presentan tasas de variación inferiores. Esto es una cuestión de aritmética básica, cualquiera lo puede hacer probando en su casa, con la calculadora, con el Excel. Entonces, claro, que nos presenten este gráfico no es conclusivo, no es concluyente. No podemos concluir de aquí que como las tasas de variación de los precios en origen son más elevados que los del supermercado, los supermercados se están portando bien y no están aumentando tanto los precios. No, porque simplemente por una cuestión aritmética, aumentando exactamente lo mismo, que serían 20 céntimos cada uno, el incremento porcentual sería diferente. Quizás con esto lo veáis mejor. Esto que no tiene directamente que ver con lo de con Mercadona y los precios de los alimentos, pero sí con esta cuestión aritmética, y es ¿dónde han aumentado los precios más en España? ¿En qué comunidad autónoma? Pues vemos claramente cómo es en comunidades como Castilla-La Mancha, como Extremadura. ¿Y dónde han aumentado menos los precios? Pues en regiones como Madrid, como Euskadi, como Cantabria, como Cataluña. ¿No veis una relación clarísima ahí? Porque yo la veo. Es decir, en las comunidades en las que los precios ya eran más elevados, el incremento porcentual es menor. Es una cuestión de aritmética básica. En cambio, en las comunidades en las que los precios eran más bajos, como Castilla-La Mancha, Extremadura, etcétera, etcétera, el incremento porcentual es más alto. Pero eso es una cuestión, como digo, de matemática. Y por eso no podemos simplemente con esa comparación concluir que los supermercados lo están haciendo bien y que están suavizando el incremento de los precios en origen. Os traigo aquí un cuadro que presentó Rayo, el economista liberal Rayo que todos conoceréis, para justificar que Carrefour, en este caso, no estaba incrementando mucho los precios. Y presentó aquí su tabla de resultados, ¿no?, de la propia empresa. Claro, no tiene los de Mercadona porque no han sido publicados. Ya veremos a ver cuando los publiquen qué tipo de contabilidad creativa utilizan para maquillar su cifra de beneficio, pero el de Carrefour está clara. Carrefour es una multinacional con sedes en muchos países, entonces recordad que los beneficios es un apunte contable. El apunte contable es algo tan sencillo como decir, oye, pues yo he ganado esto, ¿no? La diferencia entre el precio de venta y los costes, pues hay todos los economistas lo sabemos. Se puede hacer un montón de contabilidad creativa, es decir, exagerar por aquí, llevarte el precio por acá, y cuando tienes sociedades en diferentes países que pagan impuestos diferentes, todavía muchísimo más fácil. Y lo que hace es decir que la empresa ha tenido beneficios en aquel país en el que casualmente se pagan menos impuestos, ¿no? Casualmente, ¿no? Entonces, simplemente para que quede constancia de que yendo a las cuentas de Carrefour no podemos tener ningún tipo de conclusión. Y cuando tengamos la de Mercadona ya veremos, porque Mercadona no tiene tanta facilidad para maquillar sus cifras, ya que no tiene sedes en otros países, pero sí que hay contabilidad creativa. Por lo tanto, cuando tengamos las cuentas de resultados, los beneficios escritos por declarados por la propia empresa de Mercadona, tampoco nos podremos fiar, por esto mismo que estoy comentando. Pero bueno, en cualquier caso, ya veremos a ver qué tipo de resultados obtenemos. Vamos a argumentar a continuación por qué Mercadona, o vamos a analizar, como estoy diciendo, vamos a analizar si Mercadona de verdad está incrementando los precios más de la cuenta para sacar tajada y ampliar su margen de beneficio. Para empezar, tenemos los datos del propio Banco de España, nada sospechosos de ser un organismo de izquierda, que revela cómo en términos promedio, las empresas españolas están aumentando los márgenes empresariales más de la cuenta.
más de lo debido. Es decir, que les ha aumentado el precio de sus factores, ¿no? De sus inputs, sus costes de producción, pero han aumentado el precio de su producto todavía más, porque quieren hacer más margen de beneficio. Esto es normal, no digo que sea legítimo ni defendible, pero es normal. El empresario no es tonto y dice, oye, yo no me quiero quedar igual, porque los precios de otras empresas me están aumentando también, ¿no? La empresa dice, a ver, me aumentan en 10 los costes, y si yo aumento el precio en 10, pues sigo ganando lo mismo, pero yo tengo que ir a comprar como empresario, ¿no? Como dueño de la empresa, a otros sitios, ¿no? Como persona, a otros sitios en los que se han incrementado los precios. Entonces yo quiero tener margen de beneficio. Es algo normal, es algo que, joder, la derecha dice, ¿cómo van a aumentar los márgenes de beneficio? A ver, porque tienen poder para hacerlo. Si los trabajadores tuviésemos poderes, o poder para poder incrementar nuestro ingreso más de lo que afecta a la inflación, pues lo haríamos, pero como dependemos del salario que nos pague nuestro empresario, pues no es tan fácil, evidentemente. Pero los empresarios sí. Los empresarios pueden incrementar el precio, no todo lo que quieran, porque se enfrentan a los riesgos de la competencia, pero sí pueden incrementarlo porque tienen la palanca del precio. Entonces, como os estoy diciendo, en términos de lógica, en términos de rentabilidad capitalista, pues es que eso puede ocurrir y ocurre perfectamente, como nos demuestran los datos del Banco de España. También los de la agencia tributaria, que son incluso más fiables, porque tú lo que haces es ver cuánto IVA está pagando las empresas por la venta de sus productos, y entonces ya te haces una idea mucho más fidedigna, mucho más fiel de cuánto están ingresando, y por lo tanto puedes hacerte una idea también de cuánto van a ganar como beneficios, ¿no? Y esto es un gráfico de comisiones obreras en el que se ve como también a través de los datos de la agencia tributaria se ve como en términos promedio, no todas las empresas, ¿vale? Pero en términos promedio las empresas están aumentando los precios más de lo que les han aumentado los costes. Cosa normal por lo que os he explicado, ¿no? Entonces, ¿de verdad si la inmensa mayoría o en términos generales el promedio de las empresas están aumentando los precios más de los costes para obtener más margen de beneficio, no lo va a hacer Mercadona? ¿De verdad nos creemos eso? Porque Mercadona lidera y domina su sector con una cuota de mercado de más del 25%, que no vamos a decir que sea un oligopolio, pero se le parece bastante. Una empresa que tiene el control del 25% del mercado tiene mucho poder para aumentar los precios más de la cuenta, más que la competencia. Quizás no muchísimo más, porque es verdad que el sector de la distribución de alimentos tiene los márgenes muy reducidos. Pero, oye, que esto no es algo que diga yo, es algo que dice la propia teoría económica convencional. Ahí os presento varios estudios, lo tenéis en un tweet de mi cuenta de Twitter, en el que la propia ortodoxia dominante dice, cuanto más cuota de mercado tengas, sobre todo en el sector de alimentación, también corroborado en ese sector, más poder tienes para aumentar los precios. Así que, joder, blanco y en botella, Mercadona tiene mucho poder de mercado y puede aumentar los precios más de la cuenta. Así que ya estamos sospechando por ahí por dónde van los tiros. Y cerramos con lo siguiente. Un estudio de la OCU, la Organización de Consumidores, que muy reciente ha analizado un montón de productos y sus precios de varias empresas de supermercados. Y aquí tenéis cuánto han cambiado los precios, comparando por cadenas. La primera, Carrefour, y la segunda, Mercadona. Qué casualidad, que son las dos empresas que mayor cuota de mercado tienen. Mercadona gana, tiene el 24%, pero Carrefour tiene, si no me equivoco, en torno a un 6 o 7%, mucho más que el resto de empresas distribuidoras de alimentos. Entonces, ya solo con estos datos, ya sabemos que Mercadona y Carrefour han aumentado los precios más de lo normal, más de lo que han aumentado los demás. Porque si de verdad solo hubiesen incrementado los precios porque le ha aumentado sus costes, que son costes internacionales, de la energía, de los fertilizantes, etcétera, etcétera, que se ha ido trasladando a través de la cadena productiva, entonces le hubiese ocurrido a todas las empresas de distribución de alimentos. A todas. Pero todas están ahí entre el 7 y el 9% y de pronto Mercadona y Carrefour más de un 11%. Pues, ¿qué queréis que os diga? No tenemos los datos concretos específicos para decir rotundamente que Mercadona está aumentando los precios y sacando tajadas de esta situación inflacionaria para aumentar su margen de beneficio, pero todo apunta a eso. O sea, como os digo, no podemos concluirlo tajantemente, pero joder, todo apunta a eso. Mercadona con un poder en su sector
muy superior al del resto de competidores. Se ha visto en estudios que ha aumentado su precio más de lo normal. Esto no quiere decir que Mercadona sea el supermercado más caro. Lo que quiere decir es que ha aumentado su precio más. Si antes lo tenía más bajo y lo ha aumentado más, bueno, pues ahí tenemos un dato que nos ofrece información que va en ese sentido, en el que Mercadona está incrementando los precios más de la cuenta para obtener mayor margen de beneficio, simplemente porque puede hacerlo. Porque aunque alguien vaya a salir de Mercadona, no va a afectar mucho a su cuenta de resultados porque controla buena parte del mercado. Más allá de que hay personas de que tienen el Mercadona al lado y a ese es al que van. No van a por un incremento reducido, más o menos reducido de los precios, se van a ir a otro supermercado, ¿no? Y un montón de cuestiones personales más, por no hablar de sitios en la España vaciada en la que no es tan fácil cambiarte de supermercado. Pero bueno, sin meternos ahí, creo que con estos datos pues tenemos ya una sospecha más que poderosa, más que sólida, para concluir o para decir que Mercadona efectivamente está aumentando los precios más de la cuenta para tener más beneficios.